Primero, tratando de que se regresaran ustedes en el tiempo, mentalmente, a cuando estaban todavía en la universidad. Estaban a punto de graduarse y ya estaban haciendo como que sus primeros tanes en dónde podían trabajar, qué podían hacer, cuáles podían ser las perspectivas después de salir de la universidad. Y lo que yo quiero que nos cuenten es qué pasaba, antes de que nos cuenten lo que están haciendo ahorita, por sus cabezas en ese tiempo. Entonces, tal vez, si empezamos contigo, Harold. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y buenas tardes a todos. Mi objetivo es compartir mi experiencia y pues espero que colabore con el plan de vida de cada uno de ustedes. ¿Qué estaba pasando por mi cabeza en los últimos meses y buscando ya una carrera profesional? Yo lo que estaba buscando exactamente era dónde podía aplicar todo lo que ya había aprendido, dónde podía llevar a cabo todo lo que me estaban hablando los ingenieros, mis catedráticos que me hablaban de la producción, de la calidad, y empecé a la tarea de agarrar las páginas amarillas y buscar las 10 mejores empresas que a mi criterio sonaban más en el mercado. Mi preocupación era posicionarme para poder trabajar y generar una experiencia que yo pudiera decir, ya trabajé, ya sé de qué se trata, pero no estaba enfocado en el sueldo. Mi objetivo en ese momento era, termino la tesis, me gradúo y entonces después busco hacer dinero. Entonces, recuerdo que mi único objetivo ahí era que me contrataran. Y la primera negociación que hice fue, me pagaban 20 quetzales la hora. No me ofrecieron ni sueldo ni ninguna condición, sino que me decía, necesito que trabajes de 8 a 5 de la tarde, y yo le decía, no puedo porque tengo un laboratorio a mediodía. Entonces no me contrataban. Total, llegamos a un acuerdo porque querer es poder, y logré mi primer trabajo, una negociación donde yo hacía 20 horas a la semana y me pagaban una cuota por hora. ¿Dónde comenzaste, Harold? Tornos y Fricciones Mirón, como asistente administrativo, desde mandar fax hasta hacer cheques para planilla. Gracias, Harold. Ana María. Bueno, muchas gracias por la invitación también y muy buenas tardes a todos. Yo, cuando estaba a finales de tercer año de la U, vinieron de Procter & Gamble acá a la universidad a hacer un esfuerzo de reclutamiento. Ellos tienen un programa muy grande de trainees y entonces prácticamente todos los alumnos de ingeniería aplicamos, o la gran mayoría por lo menos aplicamos. Y en ese momento ellos venían con una historia de participa para un concurso, irse a México a un taller de ventas que había por una semana. Entonces más estábamos aplicando porque qué alegre el viaje. Y que sí, para nuestra sorpresa, después de empezar con todo el proceso de aplicación, habían 5 plazas disponibles y ahí empezó un poco de pelea por quién se ganaba las plazas. Obviamente no eran solo los de la del Valle, sino que pues todo el proceso de reclutamiento que ellos hacían a nivel nacional. Y al final entramos 5 personas, todos de la del Valle. Y ahí estábamos todos todavía muy chiquitos, yo tenía 20 años cuando entré a... ¿Cuántos habrán sido los que estaban en el programa queriendo entrar al programa? Por lo menos en la del Valle creo que éramos unos 60. Del resto, no sé, pero por lo menos en la del Valle éramos unos 60. Por lo menos de ingeniería industrial y de mecánica aplicamos el 100%. Sé que después había un montón de ingeniería química, de ingeniería de alimentos, prácticamente todas las ingenierías. Y Procter lo que hace es que ellos en su reclutamiento buscan perfiles. Entonces no importa tanto de qué carrera está uno o qué está estudiando, sino que ellos lo que buscan es cuál es el perfil que tiene la persona y a qué tipo de trabajo podría aplicarse mejor. Ya después del tiempo uno aprende cómo hacer esos perfiles, y ya después cuando yo la entrevistaba ya sabía, este va para marketing, este para ventas, este para finanzas y así. Y entonces ellos escogieron realmente, porque no fui yo, que yo entrara a marketing. Y al inicio yo decía, pero es que yo soy ingeniera, o sea, o con ganas de ser ingeniera, porque no me había graduado todavía. ¿Cómo es eso que voy a entrar a marketing? Y realmente yo no tenía ni idea de qué era. La clase de marketing que íbamos era hasta quinto año, entonces me faltaba todavía año y medio para tomarla. Entonces pensé que era algo como de publicidad, y yo me miraba como de menos al ser ingeniera.
Y después me di la gran sorpresa de que era algo mucho más interesante y que el 80% de las personas que estaban en el departamento de mercadeo, todos eran ingenieros. El otro 20% eran administradores o de otras carreras y no había ninguno de marketing. Y mucho era porque el trabajo en sí de lo que se hacía era de muchos procesos, de muchas tomas de decisiones, muchas cosas de las que habíamos aprendido en nuestras clases. Entonces empecé mucho antes, estuve 2 años en ese programa de trainee, terminaba en el momento que uno se graduaba de la universidad y después ya lo contrataba a la universidad. Te quedaste ahí. Y ya me quedé. Irene, ¿cómo estuvo tu transición? Yo empecé a trabajar en tercer año de la U. Entré a Metagro. Metagro es una empresa familiar y pues fue medio voluntaria mi entrada, en donde, bueno, Irene, tenés que empezar y empecé en el departamento de compras. Básicamente mi trabajo era, teníamos una producción por venir, nos sentábamos con la asistente de producción, revisábamos, yo ponía órdenes de compra, empezaba a tener los primeros acercamientos con proveedores, y eso fue en tercer año, y de ahí ya más cerca de graduarme, pues siempre con el gusanito del emprendimiento que hay ahí, pues yo sabía que tenía que poner algo propio y tuve la experiencia en el taller de emprendimiento que reciben ustedes de hacer un business plan de una empresa. Yo la hice con mi mejor amigo. Desarrollamos un modelo de alimentación industrial y entonces estábamos por graduarnos y 6 meses antes decidimos de que teníamos que hacer la empresa realidad. Y pues sin nada de experiencia nos graduamos abriendo una empresa que pues, bueno, seguro después les voy a contar por lo que pasamos y qué ha pasado hasta ahorita. Gracias, Irene. Herbert. Bueno, lo mío es un poquito similar a lo de Irene. Cuando uno está por finalizar la universidad, uno tiene que llevar ciertas prácticas y yo empecé como asesor de calidad certificando a una empresa que hace reencauches de llantas. Ellos estaban certificando ISO 9001. Esa fue mi primera experiencia, digamos, como un trabajo ya formal donde yo tenía que ir todos los días y realizar todo el papeleo, todos los diagramas y toda la parte sucia, digamos, de la certificación ISO 9001. Luego de eso, para mí, bueno, tuve una experiencia que me marcó, digamos, importante, porque finalizando la U, yo tenía una oferta para trabajar en Claro y estaba muy interesante, pero a la vez tenía una oferta para trabajar en una compañía que es en la que actualmente estoy también, que comercializaba tecnología, vendían multifuncionales, computadoras, toda la parte de tecnología para las empresas. Y para mí era una decisión importante porque las personas de Claro ya me estaban diciendo que me fuera para la compañía. Y por el otro lado también tenía a la empresa donde estoy trabajando actualmente que me decía, mira, ya estás contratado acá también. Entonces, para mí fue una decisión muy difícil porque de hecho también el salario era completamente distinto y venirme a un área comercial en donde el salario probablemente no podía ser el mismo que me iban a pagar en Claro, para mí era un poco, o sea, fue muy difícil tomar esa decisión. Al final de cuentas logré tomar la decisión de quedarme en este lado porque sentía que tenía la capacidad comercial, digamos, para poder desarrollar las áreas de oportunidad que estaban en esta empresa. Y en la parte de emprendimiento, con un amigo de la universidad también, desde mucho tiempo atrás teníamos una idea y decíamos, mira, queremos hacer algo, ¿qué podemos hacer? Y en febrero de 2013, un año antes de graduarnos, digamos, yo me graduaba a finales del 2013 y en febrero del 2013 fue donde abrimos la primera empresa.
Bueno, ya vieron entonces que tenemos variedad, porque creo que Ana María, ¿estuviste cuántos años en Procter? 11, 8 años en Procter & Gamble, de el interinato que hizo a la carrera. Y tú iniciaste en... 2 años, 2 años estuve. 2 años. ¿Y después cuánto tiempo estuviste en Coramsa? En Coramsa tuve la oportunidad, le voy a hablar del área de manufactura, porque estuve primero en Avery Dennison, que es una multinacional, que los primeros 3 años trabajé directamente con ellos y después me pidieron que en Coramsa desarrollara el proyecto de ellos y Coramsa me headhunt, por no decir otra cosa. 8 años estuve en Coramsa. Pregunta para ustedes dos que estuvieron bastante tiempo en este tipo de organizaciones que digamos son grandes, son estilo multinacional. ¿Qué creen que les hizo falta de cómo salieron preparados de la universidad? ¿O qué creen que los hizo fuertes en esas organizaciones? Bueno, voy a empezar con lo que la universidad me hizo fuerte y me siento muy orgulloso. Cuando yo estuve aplicando para algunos trabajos decían, por favor levanten la mano quiénes son de la Marroquín, de la Landívar, de la del Valle. Los de la del Valle pasan adelante, los de la Marroquín, Landívar y San Carlos hacen exámenes de psicométricos. Eso me llenó de orgullo. Esa fue la primera vez que dije, valió la pena esos largos años en la del Valle. Creo que también uno de los primeros proyectos que me asignaron fue reducir el costo de la unidad. Nosotros en Coramsa, para poner en contexto a todos, Coramsa fue la empresa de manufactura más grande de Latinoamérica con 20,000 empleados. Llegamos a tener producciones de 500,000, 600,000 jeans, Levi's, Gap, Banana Republic. Entonces mi primer task, como dice Herbert, el trabajo sucio, agarraron al graduado y me pusieron a hacer un proyecto de bajar el costo de la prenda en la lavandería. Y todo el mundo hablaba de la química y era algo un misterio y nadie quería meterse a ese tema y pues la del Valle eso me ayudó a prepararme a ver las fichas técnicas, a entender qué aplicar, qué no aplicar. Yo diría que si algo faltó en la universidad es exigirnos más. Creo que se ha desvirtuado mucho el tema donde el alumno tiene más opinión que el catedrático y creo que, en mi opinión, con los niños no se negocia, se les orienta. Entonces, creería yo que los catedráticos deben de ser más pushers, pero hacia el desarrollo del profesional, no hacia el desarrollo del estudiante, porque son dos cosas muy distintas. Entonces, si yo diría que algo pudo haberse hecho mejor, que los catedráticos fueran más pushers en el desarrollo del profesional. Gracias. Bueno, yo en mi caso, como les contaba hace un momento, los 5 que logramos tener las plazas que estaban disponibles éramos todos los de la del Valle. Y ahí, como dice Harold, pues dice algo, ¿verdad? Fuimos los que ganamos los puestos. Y aparte, sí nos pasaba mucho de que cuando uno empezaba y a uno le preguntaban, ay, ¿en qué universidad estás? En la del Valle. Ah, sos de la del Valle. O sea, sí había, sí había un renombre, digamos, de venir de esta universidad y todavía creo que lo hay. Lo otro es que yo creo que la parte de procesos y de toma de decisiones dentro de las cosas que a uno le daban, siendo uno todavía muy jovencito, con muy poca madurez, ya eran proyectos de bastante importancia. Cuando yo entré a Procter, aunque era un trainee, pues veía la marca Herbal Essences para todo Centroamérica, ya como gerente de esa marca, que para ellos lo veían como algo de bajo riesgo porque era una marca bastante pequeña, pero para mí ya era responsable 100% de esa marca. Si algo estaba bien o mal, independientemente que fuera en cualquier país de Centroamérica, era culpa mía o era por mí, digámoslo así. Entonces, creo que el hecho de que a uno lo preparaban mucho para solucionar problemas, que al final uno, o yo por lo menos cuando me lo pensaba, ¿cuándo voy a volver a ver una integral?
o todas las cosas que aprendí en física, o matemática aplicada, eso de, y todavía lo cuento como chiste, de hacer una ecuación para ver cómo una esfera, no sé, se calienta de adentro hacia afuera y cosas así, pues sí, probablemente nunca la van a volver a hacer la integral como tal o la ecuación específica, pero lo que sí van a saber es cómo hacer un proceso para hacer una resolución de problemas y tomar la decisión adecuada. Los que están estudiando ingeniería en sistemas, por ejemplo, el hecho de hacer un algoritmo y primero hacer el algoritmo y después volver eso un programa, eso quiere decir planifico, no hago simplemente, sino que es primero pienso, después de que pienso lo pongo en un papel, lo planifico y ya que está planificado y que ya sé que funciona en el papel, ya lo último es programar, eso ya sabe que va a funcionar, digamos. Entonces, es lo mismo, eso se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida, en cualquier cosa que uno haga independientemente de la carrera. Yo después me quedé trabajando full en marketing, 8 años en Procter, 2 años en Kellogg's y ahorita en lo que hago, que más adelante les vamos a contar más. Pero siempre aplico todo lo que aprendí en ingeniería. Y en algún momento alguien me preguntaban sobre eso, el ingeniero Paredes, cuando estábamos hablando de cosas o qué pensaba uno de la universidad y así. En la respuesta que le di, yo decía, si ahorita me preguntaran, yo con los ojos cerrados volvería a estudiar ingeniería industrial aquí en la del Valle, y no marketing, por ejemplo, porque la base de ingeniería que tuve no la puedo aprender en una maestría. Ahora, la parte de marketing y de administración sí lo puedo aprender en un MBA. Y eso me lleva a que la mayoría de ustedes siguieron carreras, o sea, siguieron estudiando y se fueron para ya sea seminarios, maestrías. ¿Por qué hicieron eso? Digamos, ¿quién siguió con maestría? ¿Tú seguiste maestría? ¿Tú seguiste maestría? ¿Vos? Posgrado nada más. ¿Un posgrado? Sí, también. ¿Por qué esa necesidad de seguir? Tal vez contigo, Ira. Yo lo necesitaba. Estaba enfrentando nuevos retos en el trabajo y desde la perspectiva del área pues gerencial, yo necesitaba seguirme refrescando, seguirme actualizando, cuestionando más, teniendo como que una base más sólida para tomar decisiones, porque uno puede tener o toda la experiencia del mundo después de 25 años, o uno puede acortarse un poquito el camino si uno pues va creciendo en su desarrollo profesional. En mi caso, yo el año pasado, 2014, fui nombrada gerente general de la empresa y me vi en la necesidad donde yo necesitaba abrir, expandir, tener nuevos conocimientos, poder tener modelos y estructuras para poder dirigir y pues fue ahí donde fui a buscar una maestría y la empecé el año pasado. ¿Y sientes que la combinación fue ideal o te falló? Sí. Maravilloso. Bueno, antes de eso yo había tomado a nivel posgrado, pude estudiar en el SBF, un posgrado en inversiones financieras, por el mismo hecho que era pues un interés y yo creo que es apasionante el crecimiento personal, estar siempre uno buscando pues desde el autoconocimiento, habilidades de liderazgo, que si les interesa finanzas, es muy sano todo el tiempo estarse actualizando, uno nunca deja de aprender y es una manera de abrir la mente, pensar que uno no lo sabe todo y que siempre está abierto a seguir aprendiendo, a cuestionarse lo que uno creía que era incuestionable, a dudar lo que uno creía que era como era, y eso a uno lo mantiene sano, estar leyendo, estar yendo a clases, oír, enterarse de cosas. A veces uno puede oír algo en una clase de comportamiento organizacional que le hace sentido para algo de marketing que uno estaba haciendo
Entonces, entre más uno puede abrir su mente y exponerse a nuevo conocimiento, es como el alimento de la mente. Entonces, sí, yo necesito estar constantemente viendo de crecer, y no solo en el área académica, sino en cualquier oportunidad que uno tiene de ampliar lo que uno sabe, es sano. Gracias, Irene. Herbert. Bueno, yo creo que la universidad es como la base de lo que uno al final busca en la vida, digamos, y probablemente uno al final de cuentas, como dicen, ni siquiera se pare dedicando a estar en una planta de producción, por ejemplo, si alguien está estudiando ingeniería industrial, sino también puede estar en marketing. O sea, para mí, digamos, fue una ventana muy amplia que me dejaba la oportunidad de poder hacer distintas cosas y poder especializarme en lo que a mí me gustaba una vez ya graduado y una vez ya teniendo experiencia del trabajo, que también es importante. Es importante siempre estar refrescándose, como decía Irene, porque uno siempre puede aplicar las cosas que uno está viendo en algún momento en un curso, en la empresa donde está trabajando, o la idea que uno está teniendo en ese momento para una empresa. Se pueden ir aplicando ese tipo de cosas y es como un refresh que le hacen a uno diario si uno va a clases, digamos, ¿verdad? Claro. Gracias. La maestría para mí fue un tema más como circunstancial. A los 21 años tuve mi primera gerencia y a los 25 tuve mis primeras 3 gerencias. Me convertí en director. Las personas que estaban bajo mi cargo me decían, incluso me recuerdo muy bien la conversación, me decía, yo podría ser tu papá. Sí, y como papá usted quiere lo mejor para sus hijos, entonces lo que yo necesito es que trabaje conmigo. Y parte del modelo que comentaban era exactamente la maestría, la aplicación del conocimiento, porque hoy por hoy, ahorita les puedo pedir a todos los que tienen computadoras que busquen un término en internet, lo encuentran y me pueden dar toda una lista de información. O sea, la información hoy está más disponible. Aquí el tema es cómo lo poco que uno conoce, cómo lo usa y cómo lo aplica. Entonces, no es tanto de saber el abecedario, sino que con las 5 vocales es cómo aplicarlas. Entonces, para mí la maestría era la aplicación de mi conocimiento. Y en paralelo, creo que estoy convencido que la Universidad del Valle fue la que me dejó el espíritu de científico investigador, y entonces hablábamos temas de procesos y bajar costos. Entonces fui a sacar mi certificación de Six Sigma. Tengo entendido que fui el tercer guatemalteco de estar certificado en Six Sigma Black Belt. Empezamos a hablar temas logísticos, que había que abrir centros de distribución, me metí a APIX. Entonces el tema que a mí siempre me ha gustado es que cualquier cosa que la vida me pone enfrente, sé dónde buscarla, hablar de ella y cómo desarrollarla mejor. A mí siempre me gustó que decían, en una entrevista de trabajo al Castor, le decían, usted hizo la represa del Hoover. No, pero está hecha en base a una idea que yo tuve. Exactamente eso es lo que yo creo que la maestría desarrolló en mi carrera profesional. Generar ideas y provocar que la gente abajo de uno desarrollara las ideas que uno necesitaba para llevar a cabo los planes de trabajo y los planes de negocio. Gracias, Ana María. Gracias. Yo después saqué un MBA con especialización en estrategia. Cuando estaba escogiendo el MBA, muchos me preguntaban que por qué no lo sacaba en marketing, ¿verdad? Si eso era lo que estaba trabajando. Pero Procter ya era mi maestría en marketing. Entonces, pero si yo quería seguir subiendo y ahí funciona con equipos multifuncionales. Entonces, la persona de marketing es quien lidera, pero en el equipo hay gente de ventas, de finanzas, de logística, investigación de mercados, trade marketing, de todo, digamos. Entonces, hay que saber un poquito de todo. Entonces, la maestría me ayudó para eso, para poder saber cómo dirigir o cómo ayudar o cómo llevar al siguiente nivel a las personas de las diferentes funciones que trabajaban conmigo. Y mucho la parte de estrategia, porque más viendo hacia adelante, que yo sabía que eso era lo que me faltaba para poder subir al siguiente nivel. Luego saqué un posgrado en marketing digital, que era como el link suelto que no era tan fuerte en Procter, y en Kellogg's tampoco era tan fuerte, y yo ya estaba pensando hacia salirme de las multinacionales para empezar algo propio, y sabía que esa parte de marketing digital era lo que más me iba a servir, o lo que más iba a necesitar para mi negocio. Entonces, estando todavía ahí, saqué un posgrado en marketing digital.
Bueno, y esa es un poco la historia del trabajo formal, pero estas 4 personas tienen un gran espíritu emprendedor, aparte de todas sus calificaciones gerenciales. Entonces, tal vez, Irene, la pregunta sería, antes de pasar a la experiencia emprendedora, si crees que la universidad te aportó algo para sembrar ese gusanito que tú decías que se va desarrollando de emprender. Creo que sí, porque fue uno de los talleres, pero bueno. Sí, sí, definitivamente. La universidad puede hacer mucho, pero va a depender de cada uno de ustedes cuánto se lo creen y qué tan en serio se lo toman. Efectivamente, mi empresa nació por el hecho de que el taller de emprendimiento nos dio la oportunidad de desarrollar un modelo de negocio que decidimos tomárnoslo en serio y soñar verdaderamente y pensar en lo grande, pensarlo en serio. Y cuando nos sentábamos a hacer ese trabajo estábamos pensando nada de que no, pero entonces vamos a tener que tener esto, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para distribuir esto? Va, tú pensá en esto, etcétera, etcétera. O sea, no era como que, bueno, si el negocio fuera hacerlo tal y tal, sino que nos lo creímos, la universidad nos dio la oportunidad de experimentar este primer paso del emprendimiento, que es, bueno, si tienen una idea, materialicen, escriban, piénsenla, empécense a preparar. Inclusive mi tesis y la de mi socio fueron continuación de nuestro proyecto del taller de emprendimiento. Entonces, también en otras clases, cuando uno piensa en... No nos estaban preparando solo para gerenciar un área de una empresa, sino que siempre una visión integral, preparándonos para poder dirigir una empresa donde no solo estás velando por los resultados de producción, no solo estás velando por los resultados de marketing, sino que nos permitían una visión integral de cómo un área podía afectar a otra y ese pensamiento de que no nos están preparando para ser un jefe de planta, sino que te están viendo cómo esto se relaciona con esto, porque al final la empresa es sistémico, son todas las áreas, y eso también tiene la Universidad del Valle, donde te permite hacer esas conexiones de las diferentes funciones, y ese ya empieza a ser un pensamiento de emprendimiento, porque sabes que no sacas una empresa solo con producción o solo con marketing. Entonces, efectivamente, a mí sí me apoyó en el emprendimiento y pues sí. Gracias, Irene. Y yo creo que tu punto es importantísimo porque el vehículo existe, los talleres se dan, ahora tenemos los megaproyectos de innovación en negocios, megaproyectos tecnológicos. Entonces, el vehículo lo tienen ustedes en la universidad, pero es interesantísimo lo que dice Irene de cómo enfrento yo ese curso. Si yo ese curso lo enfrento con el ánimo de que quiero emprender, lo voy a ver diferente de si lo estoy viendo como que tengo que estar en ese curso y lo que necesito es pasar la clase, que son dos enfoques bastante diferentes. Entonces, yo agradezco mucho tu comentario porque es una forma de potencializar las herramientas que ustedes tienen en la propia universidad. Herbert, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo vi como una oportunidad. Yo estudié la segunda ingeniería también aquí en la universidad, me gradué de ingeniero industrial y luego de ingeniero en administración. Y en esa segunda ingeniería, mi tesis fue el restaurante, que más adelante les voy a contar un poquito más, y nació de ahí. O sea, digamos, me dio la oportunidad y las herramientas de poder aprovechar las clases que tenía en esos momentos para poder aplicar, hacer proyecciones financieras, poder entender cómo yo iba a armar la tesis y que esa tesis me sirviera a mí como modelo para montar el negocio. Aparte de eso, yo creo que también es importantísimo la pasión que uno le mete a las ideas que tiene, y les puedo asegurar que no hay mejor sentimiento que ver una idea materializada. Cuando uno ve algo y dice, yo lo tenía en la mente y lo estoy viendo en estos momentos operar, y estoy viendo cómo lo empecé y cómo estoy ahora, y veo la idea que yo tenía hecha
y veo cómo me sirvieron todos estos conocimientos que yo adquirí en la universidad, miren, de las ideas hasta escalofrío, vean esos momentos porque es de verdad impresionante. Otra cosa, es importantísimo asistir a las conferencias. Lo que ustedes están haciendo ahorita les va a servir muchísimo para más adelante, porque de aquí ustedes tal vez se llevan un gusanito, como decía Irene, y dicen, mira, o sea, hoy yo decidí que esta idea sí la voy a lograr hacer, que asistan a este tipo de cosas, que asistan a actividades en otras universidades, que también apoyan el emprendimiento, que aprovechen a los catedráticos, también es importantísimo porque ellos les pueden dar buenos consejos y ellos ya tienen la experiencia. Por ejemplo, por lo general las personas que dan taller de emprendimiento son personas que tienen experiencia en esa parte de emprendimiento o que ya tienen la experiencia como para que ustedes puedan venir y aprender de ellos. Y de las mejores cosas tal vez es poder, la facilidad que tienen los catedráticos o la disponibilidad que tienen de apoyar a los alumnos también en sus nuevas ideas, en ir, digamos, por ejemplo, yo me recuerdo que mis catedráticos cuando yo estaba en este último año y el restaurante ya estaba operando, llegaban a comer, llegaban ahí, publicaban fotos, o sea, esa parte también es importantísimo que ustedes la sepan aprovechar y lo que están haciendo hoy, llévenselo, jalen un poquito de cada uno de nosotros y aplíquenlo, eso es lo más importante. Claro, claro, tienes una red de contactos bien activa cuando estás en la universidad y es una cosa que te puede servir de trampolín para potencializar esa idea y esa empresa que tienes. Bueno, de mi lado derecho salió un poquito más de la madurez de ya ser profesional, haber tenido una carrera en una empresa, pero también hay emprendimientos. Si quieres, Ana María, y después Jaro. Sí, yo en mi caso no empezó tanto en la universidad, todavía no había el taller de emprendimiento y creo que la universidad ha evolucionado mucho en los últimos 10 años en impulsar muchísimo más eso, aunque en ese momento lo que sí había bastante eran ferias, o sea, inclusive hoy cuando venía entrando a la U veía todavía ¿cómo se llaman? No los boletitos, sino que los biomos, ajá, con alumnos ahí vendiendo cosas, ¿verdad? En nuestra época no vendíamos tantas cosas, pero sí habían ferias científicas, ferias de todo, y el hecho de uno pararse ahí y tener que ofrecerle a la gente la idea de lo que fuera que uno tuviera, ya es un sentido de emprendimiento y de salir ahí y que a uno no le dé miedo, ¿verdad? Pero sí, para mí más surgió después de tantos años de trabajar en multinacionales, sentía que ya tenía la madurez, el conocimiento, la experiencia y sobre todo modelos bien efectivos de empresas grandes que podía ya aplicar yo en algo propio, ¿verdad? Sobre todo creo que la disciplina y también el commitment, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra en español? Compromiso, ¿verdad? Compromiso de que si uno va a empezar algo, hasta que lo termine y bien hecho, ¿verdad? Eso creo que fue lo que más me motivó a dar ese cambio. Gracias. De mi parte, recuerdo que, no sé si tú lo pasaste, pero había un módulo de investigación de operaciones, IO2, había un módulo que era un simulador de negocio. Ahorita Herbert con el comentario de que subían fotos al Facebook, yo decía, puchica, en mi época era Viper. Nosotros nos comunicábamos por Viper, sí siento que hay una gran brecha, pero algo interesante que quiero compartir con todos, podrá pasar el tiempo, pero la naturaleza humana es la misma, y eso lo decía Arnold Schwarzenegger cuando le decían, ¿y usted qué opina del CrossFit? Pues el cuerpo humano es la misma cosa, lo único que ha cambiado es la forma de procesar los alimentos, cómo nos comunicamos y cómo nos movemos de un lado para otro. Entonces la naturaleza humana es la misma. Más que dejarme un gusanito, a mí me dejó un panal de abejas, porque yo dije, yo no estudié 6 años para ser un jefe de planta. O sea, yo voy a la gerencia y tenía un catedrático que me decía, ¿usted es gerente de planta o planta de gerente? Entonces, eso a mí me daba no sé si es un hambre o ser impulsivo. Y el tema del emprendedor se lo agradezco mucho a la universidad y a mi papá, porque mi papá el primer día me dijo, usted no viene a probar, usted viene a graduarse. Mire, toda la gente que está hoy, estábamos en el Americano, en ese estadio o cancha de básquet que tienen, y éramos 159
y 53 iban para ingeniería industrial, nos graduamos 6. Creo que esa es la mejor analogía de vida para un negocio. Todo el mundo quiere hacer dinero, todo el mundo quiere ganar más, porque todo el mundo quiere ser su propio jefe. Pero ¿quién está dispuesto? Yo tengo muy presente la primera Semana Santa en la del Valle, que todos me decían, nos vamos a ir al puerto, venite, muchas y todas las tareas que hay que hacer. Mira vos, ahí vemos que hacemos un domingo. El lunes recuerdo ver los dedos de goma, tratando de ver cómo hacían el pasaporte o el cuadernito, todo lo que nos pedían antes, y uno ya estaba listo. Entonces, para mí, esa es la gran diferencia. Yo le diría a cada uno de ustedes como consejo es, si ustedes no se la creen, nadie la va a creer por ustedes. Uno verdaderamente es lo que uno hace cuando nadie lo está viendo. Y uno, ¿de qué está hecho? Entonces, cuando mi papá me dice, tú venís a graduarte, no venís a meterte a la U. Todo el mundo se mete a la U, vos venís a graduarte. Sé que mi papá hizo un gran esfuerzo por pagar esta universidad y parte de eso me forzó, pero entonces el tema de las ferias, el tema de que había que hacer un puente de espaguetis y que no podíamos gastar un solo centavo, un montón de proyectos donde nos ponían limitantes cero de dinero. El dinero no resuelve todo en la vida. Conozco inversionistas que han puesto dinerales con socios y el dinero se echa a perder. Al final, por eso es de que las ideas son tan bien pagadas, porque es lo único que no se produce en masa. Una buena idea es una idea malísima si esta no se lleva a autorrealizar, y el sentimiento de ver una idea tangible, capitalizada, y que uno diga, yo lo logré hacer, para mí eso es algo que se inicia desde la universidad, cuando uno dice, gané las 14 matemáticas que tuve que pasar, a la fecha cabal, una triple integral, o en una entrevista de trabajo nunca me dijeron, usted perdió termo. No. Y hoy por hoy, pues tengo la gerencia general de una de las empresas más grandes de aire acondicionado. Entonces, lo agradable de esto es que uno aprende exactamente a evolucionar, y creo que un emprendedor es aquel que siempre anda pensando y no se queda conforme con lo que tiene. La Universidad del Valle exige no estar en la zona de confort. Gracias, Harold. Bueno, Irene, cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Primero, un poquito de dónde nació la idea y cuáles han sido esos retos para que esta cosa camine. Ok. A mí me ha tocado tener la experiencia del emprendimiento de dos maneras. Una se llama Mundo Gourmet. Mundo Gourmet fue la empresa que salió de aquí, de la del Valle, con mi socio Rafa. Y nosotros nos graduamos. Yo estaba ya en Metagro y entonces tomamos la decisión le dije, bueno, Rafa, tenemos que hacer esto, yo no puedo dejar mi trabajo, te toca. Y entonces él renunció y empezamos. Primeros meses todo el papeleo legal, empezando a visitar clientes. 3 meses, muchas visitas, muchas puertas cerradas. Esto no sé, esto está más complicado de lo que creíamos. Agarramos la guía, el teléfono y a llamar a todas las empresas. Y entonces, desde un escritorio, hola, buenos días, mi nombre es Irene Arias, lo llamo de parte de Mundo Gourmet. Cuénteme, ¿cómo están ustedes? ¿Ustedes tienen cafetería interna? Sí, señorita. ¿Y qué tal está el servicio? Pues está muy bien. Yo lo llamo de parte de Mundo Gourmet. Nosotros tenemos una empresa que se dedica a alimentación industrial. Me encantaría poder hacer una presentación. ¿Cuándo me puede recibir? No estamos interesados. Gracias. Bueno, levantarse, siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene Arias. Le llamo de parte de Mundo Gourmet. Cuénteme, ¿tiene servicio de alimentación industrial? Persona equivocada. ¿Me puede comunicar con la persona de recursos humanos? Está ocupada. ¿A qué hora lo puedo llamar? Llámelo dentro de media hora. Dentro de media hora. Buenas tardes, mi nombre es Irene Arias, lo llamo de parte de Mundo Gourmet. ¿Puedo hablar con la persona de recursos humanos? Sí, ¿qué quiere? Mire, cuénteme, ¿cómo está su cafetería? Yo
yo tengo aquí un modelo de servicio de alimentación industrial totalmente diferente a lo que usted conoce. ¿Cómo le están sirviendo los almuerzos? Está bien, la señora de toda la vida, ¿no le gustaría cambiar? ¿Qué piensan sus empleados? ¿Qué más les gustaría tener? ¿Qué otras opciones tienen? No, gracias. En fin, encontramos una pequeña opción de Nimatrix. Y bueno, dijimos, Rafita, aquí tenemos una oportunidad. Y entonces teníamos nuestros almuerzos, nos íbamos, nos tocaba competir con la gente de al lado que ofrecía el plato de arroz a 9 quetzales. Nosotros apretando todos los costos, llevábamos nuestros chafing, nuestros calentadores, la ensalada verde, por más de que no era el nicho, pero era donde empezar. Nos insultaron, después nos tocaba limpiar, ir a recoger toda la basura, el popó de pájaros, limpiar toda esa cafetería donde comía todo el sector operario. Lloramos y todo, pero bueno, fue una primera experiencia y me recuerdo que ahí era una zona pues no muy bonita. Igual cargábamos las cosas del carro, sudábamos, nos poníamos después ya nuestra ropa limpia, usábamos redecía, aunque los demás no hacían nada, nos tomamos tan en serio el trabajo y pues estábamos perdiendo un montón de dinero, entonces no podíamos. Y pues bueno, sigamos, pero no nos vamos a rendir. La cosa es que nos tomó un año conseguir el primer contrato. Y fue en la tabacalera, que después cerró por el sindicato, nosotros estuvimos ahí. Y bueno, tuvimos el primer contrato, y yo me recuerdo que íbamos a ver la cafetería y hablábamos, puchicas, era un cliente de verdad, era un gerente enfrente mío, y hablábamos de precios y de condiciones y que había que elaborar un contrato. Yo estaba que no me la creía, bueno, pues, y ya empezando, bueno, cómo vamos a producir y a quién vamos a tener que traer, y vamos a ver, sí, aquí es donde el área de producción que les vamos a dar, este era el proveedor anterior, y bueno, se nos hizo realidad. Me recuerdo cuando contratamos a nuestro primer equipo de cocina. ¿Qué tanto le podíamos decir nosotros que no teníamos experiencia? O sea, yo cocinaba en mi casa a las 5 de la mañana con mi abuelita que me ayudaba para después ir a vender a la maquila, pero lo estábamos montando una cocina industrial. Habíamos comprado equipo de aluminio, todo, o sea, nos endeudamos, nuestros papás nos apoyaron en cada centavo, a la fecha todavía debemos, pero y se llegó el día y tuvimos que reclutar, contratar, dar empleo a alguien que lo necesita. Ustedes no tienen idea lo que significa eso. Poder entrevistar a personas que van a la entrevista con poca esperanza porque tienen 4 meses de estar buscando un trabajo y no consiguen, y uno poderles dar la oportunidad de contratado. Increíble. Pues bueno, empezamos en tabacalera, se quejaban de todo, yo estaba ahí metida y me tocaba, ¿verdad? Pues cuénteme, ¿qué tal estuvo? Ay, reina, ay, princesa. Y yo, ay, tranquila, Irene, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y en fin, fue una experiencia pues súper desafiante. De la nada, un día nos llama el chef y nos dice, Irene, van a cerrar la empresa. Y yo, ¿qué? Sí, aquí hay algo rarísimo, sacaron escritorios, el sindicato cerró, vinieron los de la junta directiva a reunirse con el sindicato, no sabemos qué va a pasar, dicen que van a cerrar la empresa. Y ese día me entero de que los escritorios eran para sacar los cheques, indemnizaron a todo el mundo y la empresa cerró al día siguiente. Y entonces tocó una siguiente etapa en donde el contrato decía que nos tenían que notificar con 45 días de anticipación. Y no nos notificaron. Y el contrato decía, pues entonces van a tener que pagar una indemnización. Bueno, pues Rafa, ahora somos abogados. Y entonces nos tocó irnos a sentar a las oficinas. No teníamos para pagar ningún tipo de abogado, éramos niñitos y en cualquier momento nos pudieron haber dado la vuelta y decir, ay, olvídese, igual siempre no. Pero no,
dijimos, hay que ser valientes, pedimos citas con las personas que teníamos que ir, logramos la negociación y logramos nuestra indemnización. Nos pagaron la inversión que teníamos más un mes. Bueno, salimos bien, pero nos quedamos sin trabajo otra vez. Y entonces a seguir buscando, me recuerdo nos mandamos a hacer nuestros uniformes, íbamos a tocar puertas y entramos en Prensa Libre. Entramos, bueno, en Prensa Libre, en Tucán, en Tigo, Telefónica, y la empresa ha sido un reto de creérnosla y de ver de qué pasaba. Hoy por hoy damos trabajo a más de 14 personas y es un reto pues fascinante. Logramos armar un equipo que está sumamente comprometido con el proyecto en momentos duros, porque hubo momentos en que nos íbamos a separar con el socio y momentos, pero lo que nos mantuvo fuertes y nos hizo seguir adelante fue recordarnos el propósito de la empresa. Y nosotros siempre pensamos que queríamos hacer una empresa para poder darle empleo a más personas y poder generar riqueza y poder hacer proyectos sociales. Siempre dijimos, Rafa, aquí tenemos que estar pensando en que tenemos que hacer escuelas, tenemos que hacer orfanatos. Si Dios nos da la oportunidad de ser emprendedores y nos está abriendo las puertas que nos está abriendo, es porque es para Él. Y entonces, en momentos duros, lo importante es regresar a las bases primeras y recordarse el porqué de las cosas. Y entonces, pues, ahí es donde encontramos la fortaleza y el sentido de hacer las cosas. Esto tiene un beneficio y un compromiso para nuestra sociedad. Tenemos que seguir creciendo esta empresa porque es una empresa buena, de principios, de valores, que entrega un bien social y que la riqueza que pueda generar está comprometida para ayudar a los demás. Entonces, indiscutiblemente seguimos y ahí estamos adelante. Esa es la historia de Mundo Gourmet. De ahí tengo de ahí la otra parte de mi vida se llama Metagro. En realidad hoy por hoy le dedico solo alrededor de 4 horas a la semana a Mundo Gourmet. Mi vida está enfocada en Metagro. En Metagro yo empecé hace 5 años, como les conté, en el departamento de compras, haciendo ahí las primeras llamadas a proveedores, etcétera, etcétera. Pasé 1 año en compras, de ahí me quedé a cargo del departamento total. Empecé ya a contratar a gente que me apoyara en el departamento, lo pusimos a funcionar. De ahí me tocó la parte de sugerencia. Para contarles, Metagro es una empresa familiar y a mí me tomó 2 años aprender a trabajar con mi papá. Les cuento la historia por si alguno de ustedes pues también tiene alguna empresa familiar o lo que sea. Y me tomó 2 años. Renuncié unas 8 veces. Yo lloraba en mi casa, lloraba con mi mamá, lloraba en la oficina. Fue un proceso desde la inmadurez con la que uno sale, que uno cree que puede hacer todo y que es tan fácil solo decirlo y que se va a hacer, versus la experiencia y el trabajo arduo de una persona que se ha esforzado toda su vida. Y pues fueron 2 años en que él quería a su manera, yo quería a mi manera, yo creía que la mía era mejor, él sabía que no, etcétera, etcétera. Pero después de, gracias a Dios, de madurez y de ambos lados ir aprendiendo, logré tener mi cancha. Y pues en octubre de 2013 me dice mi papá, bueno, Irene, ¿y qué? ¿Cuándo vas a agarrar esto? Y yo, pues cuando tú digas. Y me dice, ya es momento, Irene. Y él es mi hermano. Y entonces empezamos a preparar toda la parte de planificación
y para en enero 14 hacemos el anuncio oficial. Puchica, yo en ese momento las cosas pues cambiaron, mi papá siempre seguía apoyando, se dedicó más que todo a la parte comercial y le tocaba ver otras áreas. El año 2014 fue un año duro, veníamos de una crisis del 2013, en donde no solo la liquidez se vio comprometida porque la corporación hizo inversiones de largo plazo usando capital de corto plazo, el mercado cambió totalmente, de ser así pasó a ser así. Era una cuestión diferente, las reglas de juego cambiaron, los competidores cambiaron, los clientes cambiaron, las formas de comprar cambiaron, los precios cambiaron, los proveedores cambiaron. Entonces fue un shock. Entonces en ese momento era muy interesante porque teníamos una crisis que manejar. Yo me recuerdo estar sentada y recibir llamadas de proveedores a cobrar cantidades que no tenía ni siquiera vendidas todavía, no digamos producidas. Tenerme que ir a sentar con, me acuerdo de la historia de Multiperfiles, y tenía ahí a Domingo Lima diciéndome págueme, 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 y yo le voy a pagar. Yo jamás nunca voy a no darle la cara, siempre le voy a dar la cara, me va a costar, pero le voy a pagar. Recibía llamadas, a mí me corrían las lágrimas, pero lo voy a pagar. Somos una empresa de principios y valores y jamás los vamos a defraudar. Lo que sí les pido es que tengan paciencia conmigo. Y entonces, al mismo tiempo de poder llevar esa presión, el equipo, la motivación de la gente, en donde veían una empresa que se estaba ahogando. ¿Y cómo haces para que cuando todo el entorno suena caótico, a esa persona aún le logré sacar su máximo potencial? Y entonces fue una cuestión interesante donde uno a uno sacarles el sí se puede, el venir y decirles estamos en momentos de crisis pero vienen tiempos buenos. Somos una empresa que hace las cosas bien y a las personas que les va bien, las personas que hacen las cosas bien, les va bien. Siempre muy de la mano de Dios y de la Virgen, teníamos la cuestión de mantener la empresa, mantener al equipo, pero había que pensar, si seguimos haciendo las cosas igual, vamos a tener los mismos resultados. Y es ahí donde empieza el tema de innovación. Y la innovación es hacer las cosas diferentes. Y para la innovación tienen que estar dispuestos a tomarse riesgos, a abrir su mente, a pensar fuera de la caja y a no tener miedo. Y poder separar lo que es una crisis donde, puchicas, vamos para abajo, pero tenés que lograr abstraerte de ese momento y pensar qué vamos a hacer para innovar. Y pues tuvimos que tomar varias decisiones. Tuvimos que decirle no a algunos clientes, tuvimos que venir y focalizarnos y decidir ser buenos en una cosa y no en todo. Tuvimos que cambiar estructura, tuvimos que abrir nuevos departamentos, tuvimos que diversificarnos, ir a buscar tecnología de afuera, seguir trabajando en la marca. Y pues hoy por hoy el escenario es una belleza. Todos los esfuerzos que tuvimos que hacer están dando los frutos, y este es un emprendimiento diferente porque no fue una empresa que la hice desde cero, sino que fue una empresa que me fue dada en un momento, pero que uno la adopta y bueno, hay que sacarle su máximo potencial. Y pues en el caso de Metagro, pues los grandes retos fueron pues manejar esa crisis, manejar a la gente y sacar ese espíritu de guerreros y de luchadores, aunque las cosas estén caóticas. Y pues, gracias a Dios, las estrategias que nos propusimos el año pasado están dando sus frutos. Los cambios no son rápidos, nosotros queríamos que iban a pasar a finales del año pasado y se están manifestando ahorita casi 6 meses después. Lo importante es siempre tener paciencia y perseverancia.
tener clara cuál es la meta. Es que cuando ustedes lo ven, cuando ustedes logran ver lo que va a pasar, pasa. Uno arrastra. Lo importante es concebir esa idea. Es que ustedes se puedan ver realizados en ese momento del futuro, donde ustedes puedan tener claro a dónde quieren llegar. Y al final uno arrastra. ¿Por qué? Porque lo que te da hambre son los resultados. Todo lo demás pierde sentido. Cuando tú tienes claro a dónde quieres ser, qué quieres tener, qué es lo que quieres que pase, y lo logras comunicar, pasa, así de fácil, pasa. Lo importante es esa concepción de la idea. Y pues bueno, esas son las 2 experiencias de emprendimiento que yo les puedo compartir, y estoy a sus órdenes si alguno alguna vez pasa por alguna crisis o cualquier cosa, estoy para servirlos. Gracias, Irene. Muy bien. Herbert. Bueno, yo les voy a contar cómo surge Burger Stop. Burger Stop es un restaurante que está ubicado en Cardales de Cayalá, está justo antes de World Gym. Es un busito donde hacemos hamburguesas tipo gourmet, digamos, con ingredientes que ese es nuestro principal reto, buscar hamburguesas que fueran completamente distintas, y surge la fusión de 3 personas que cada uno tenía distintas profesiones y distintas personalidades. Uno de los socios estaba estudiando para ser chef, yo era el ingeniero industrial y estaba la persona que era arquitecta. Entonces la fusión de 3 personas con ideas distintas cada una hizo que lográramos hacer un concepto original, digamos, un concepto que no estaba en Guatemala, que teníamos que tratar la manera de hacerlo original, porque el que no innova o el que no hace cosas originales se queda ahí pasó la empresa, digamos, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, necesitamos algo original, lo logramos a través del diseño que hizo el arquitecta. Empezamos a ver toda la papelería legal, cuánto tiempo nos iba a tardar, y empezamos a ver, bueno, dónde podría ser el lugar ideal para poner un restaurante de este tipo, qué podemos hacer. Nosotros no sabíamos absolutamente nada de cocina. El que más cerca estaba era mi amigo que estaba estudiando para chef, pero no sabemos absolutamente nada, ni cómo funcionaba un restaurante, ni cómo tratar al personal, ni siquiera cómo realmente operaba un restaurante. Entonces empezamos con pláticas en distintos lugares, llegábamos a tocar la puerta. O sea, mire, y nos veían a veces como estos chavitos que vienen a hacer acá, o sea, me vienen a decir a mí que tienen un nuevo concepto. Para empezar, nosotros necesitamos marcas sólidas que puedan ser anclas, o de centros comerciales que puedan ser anclas y para que la gente venga. O sea, no estamos buscando empresas nuevas o marcas nuevas que probablemente no vayan a tener éxito. Entonces empezamos con la idea de poder hacerlo en Cayalá. Llegamos, yo me recuerdo todavía, estábamos afuera de la puerta de la persona que tomaba la decisión. Dijimos que vamos a hablar con el ingeniero Leal. Él ni siquiera decía, bueno, ¿y ustedes quiénes son, verdad? ¿Qué vienen? Entonces le empezamos a contar la idea, le pareció muy buena la idea, pero para no hacer muy larga la historia, nosotros íbamos a estar en Paseo Cayalá. Luego viene una persona a trabajar para Cayalá, y estábamos en medio del proceso, ya estábamos justo para la firma del contrato de arrendamiento con ellos, y viene esta nueva persona a trabajar ahí y nos dice, miren, el proyecto ya no va. Entonces, pero ¿cómo no va? O sea, nosotros ya tenemos la inversión de la cocina, tenemos el bus ya hecho, porque es una estructura que la hicimos desde cero, no es un bus arreglado, digamos, sino es una plataforma que la fuimos adaptando de manera que la cocina fuera eficiente, porque teníamos un espacio muy reducido, pero teníamos que aprovecharlo al máximo, porque teníamos cierta cantidad de metrajes que nos habían dicho las personas de Cayalá. Entonces, digamos, el restaurante estaba diseñado para Paseo Cayalá. Y esta persona viene y nos dice, miren, ya no. O sea, se reestructuró todo esto y esto no es acorde a lo que nosotros queremos y no va. Y nosotros, o sea, ¿en serio me está diciendo que no va? Si nosotros
hicimos el diseño, invertimos, tenemos la cocina, e hicimos todo para ponerlo ahí. Están las dimensiones que ustedes nos dieron. ¿Y cómo me viene a decir a mí ahora que no va? ¿Sabe qué? Venga, lo invitamos. Venga a conocer, porque teníamos el busito, lo teníamos en una bodega. Mientras nos daban la autorización, o mientras nosotros decíamos, bueno, pero ahora ¿qué va a pasar? Teníamos contratado a personas que ya estaban trabajando para nosotros, porque obviamente teníamos que darle la capacitación antes de poder abrir el restaurante, teníamos que darles cómo se hacían las recetas, teníamos ya incluso producto, ya estaba todo listo. Y entonces le dijimos, bueno, ¿sabe qué? Lo invitamos, venga a conocerlos. Y usted nos dirá, pues, si realmente el concepto no va. Lo invitamos, me recuerdo yo ese día, corrimos, él era un extranjero, entonces teníamos la idea que le gustaba que las cosas típicas, entonces me recuerdo que hasta compramos cosas típicas, se las regalamos, probó las hamburguesas. Cuando las probó, dijo, ok, lo voy a pensar. Me gusta el concepto, me gusta cómo está estructurado, lo voy a pensar. Y al final de varias negociaciones logramos ubicarnos en un punto que iba a ser estratégico. Durante, varios meses atrás, el lugar de salir de fiesta, digamos, era Carrales de Cayala. Ahí estaban algunos bares importantes que nos permitían a nosotros la opción de poder aperturar un negocio ahí y abrir a horas de la noche, digamos, nos cerramos a las 2 de la mañana, más o menos jueves, viernes y sábado. De hecho, todavía lo hacemos. Y dijimos, bueno, vamos ahí a ver qué pasa, porque nuestra idea era Paseo Cayala, donde todo el mundo va, digamos, ¿verdad? Pero este era un lugar que tal vez no estaba muy desarrollado, todavía ni siquiera estaba World Gym, únicamente estaba Fruteca, y dijimos, bueno, vamos ahí a ver qué pasa. Afortunadamente fue algo, yo siempre pienso que las cosas cuando uno las busca, las puede lograr, y pasan ciertas cosas que van determinando el rumbo de las ideas o de las cosas que uno se propone, que son para bien, porque con esta nueva metodología que ya íbamos a poder abrir hasta las 2 de la mañana, logramos que el concepto del restaurante fuera el after party. Entonces abríamos, eso sí, ahora el reto ahí era cuánto personal tenés que tener, porque tenés que abrir desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana que te exige el centro comercial, hasta la 1 o 2 de la mañana que está cerrando. Entonces tienes que tener varios turnos, cuánto personal tiene uno que tener para poder mantenerse y que el tiempo de entregar una hamburguesa no sea mucho. Entonces empezamos a operar ahí, tuvimos 5 empleados, yo me acuerdo que íbamos de verdad, o sea, teníamos turnos donde nosotros nos tocaba ir y quedarnos ahí. Yo era el que me subía al busito y me ponía a venderle los productos a las personas, porque el reto en este tipo de restaurantes es aumentar el ticket promedio. Entonces, la idea era, bueno, pueden que lleguen pocas personas, pero lo que tenemos que lograr, si llegan pocas personas, en estos momentos que el centro comercial no está muy conocido, es aumentar el ticket promedio. Entonces yo me recuerdo que me subía y les decía, mira, probá esta hamburguesa, te recomiendo esta, agregale champiñones, agregale tocino, y ese tipo de cosas hacía que los empleados se dieran cuenta cómo la persona que era el dueño del restaurante sentía pasión por lo que hacía, y después yo me salía a veces y después veía yo como el ejemplo, digamos, que yo les daba de poder vender con esa pasión o poder vender y generar los objetivos o lograr los objetivos. Ellos lo fueron haciendo y poco a poco fueron aprendiendo todo ese tipo de cosas. Y miren, de verdad, yo no sabía nada de restaurantes. Eso sí, tuvimos parte importante de eso también fue la asesoría de personas como nuestra familia, digamos, nos apoyó muchísimo en la parte de cómo manejar un negocio, cómo hacer incluso, tuvimos una asesoría de alguien que tenía mucha experiencia en restaurantes, porque nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos que comprar, por ejemplo, no sé, un congelador y un refrigerador, porque el congelador iban a estar las tortas. Entonces todo ese tipo de cosas se fueron aprendiendo en el camino. Eso es la parte de Burgerstop. Actualmente yo también trabajo en una compañía que se llama Productive Business Solutions. Es una compañía multinacional que está en Centroamérica y el Caribe, que distribuye tecnología. Vendemos Xerox, Oracle, Cisco, HP, Smart, en fin, tenemos un portafolio de productos de tecnología que las compañías, dirigido a las compañías. Entonces,
Ahí empecé atendiendo el mercado general. Yo me recuerdo que empecé atendiendo a llamadas, no llamadas, sino a personas que llamaban y decían, mire, quiero una computadora, o mire, quiero una impresora. O, entonces yo tenía que ir y visitar a la persona y mire, no la quiero, mire, sí. Entonces ahí empecé yo en esta empresa donde estoy actualmente. Hace 2 semanas fui creciendo dentro de la empresa. Hace 2 semanas me nombraron Key Account Manager, entonces yo ya veo las cuentas principales de la empresa, banca y telcos principalmente. Y el reto para mí principalmente era manejar mi tiempo, porque aparte de todo, por cosas que yo no sé, por cosas de la vida, me llaman de un canal de televisión y me invitan a formar parte para hacer reportajes. Y también entonces me metí a eso y entonces resulta que yo soy el reportero Viva la Mañana y que también tenía el restaurante y que también tenía el trabajo en Productive Business Solutions. Y yo decía, madre, o sea, me estoy volviendo loco porque mi trabajo sí me permitía poder hacer otras cosas, pero el tiempo me absorbía completamente. Yo llegaba tardísimo a mi casa y salía temprano y yo decía, bueno, yo aquí tengo que ver qué hago porque tengo muchas cosas, pero creo que es la parte también que le deja la universidad a uno. Uno siempre tiene que estar activo, uno busca siempre estar haciendo cosas nuevas y digamos, el proyecto de Burger Stop para mí en estos momentos era un proyecto muy interesante para mí que le tenía que apostar y logré definir una negociación con mis socios actualmente. El proyecto, digamos, yo terminé de estar en Burger Stop hace 1 mes, 2 meses, porque decidí y logré una buena negociación con ellos para yo poder para dedicarme a restaurantes de comida saludable, que es a lo que le estoy buscando ahorita y a lo que le estoy apostando. Entonces salí de Burger Stop hace 2 meses, me quedé en Guatevisión, me quedé en Grupo PBS y actualmente estamos desarrollando un concepto con mis amigos de comida saludable, de restaurantes de comida saludable. Ya tenemos el modelo de negocio bien planteado y estamos esperando a que algunos centros comerciales terminen ciertas modificaciones que están haciendo en los centros comerciales para poder aperturar en ellos. Pero el mensaje que yo les quiero dejar es que el mundo de los negocios o el mundo del emprendimiento no es fácil y entre menos ustedes se apeguen a las cosas sentimentalmente y lo vean más como frío, ustedes van a poder crecer dentro de eso. Eso sí, obviamente siendo apasionados completamente, porque eso los va a motivar a ustedes a ser mejor y a generar más ideas, porque esto se vuelve un motorcito, esto se vuelve un engranaje que uno ya no para de pensar después qué más voy a hacer. Y yo tengo en la mente ahorita, puede ser 10 ideas y estoy generando una ahorita y probablemente en 3 años vaya a vender otra de las ideas que hice, pero voy a estar pensando en más ideas. Y se vuelve un motorcito que uno va caminando todo el tiempo y uno dice, y aquí podría hacer esto, y si le doy el servicio a ellos de esto, y si entonces hago esto. Entonces esto es una máquina que no para, mucha, de verdad. Y si ustedes deciden montarse a eso, es una experiencia inolvidable. Los invito a que emprendan, a que se motiven, a que piensen que las cosas realmente se pueden hacer, porque sí se pueden hacer, a que no tengan limitantes, a que si la limitante es dinero, ustedes busquen la manera de conseguirlo, a que empiecen con proyectos pequeños, a que nunca dejen de pensar en qué más puedo hacer, hacia dónde voy, qué tengo que hacer ahorita para llegar yo hacia donde tengo que estar o hacia donde quiero estar, y se pongan metas claras, con tiempos, y que cuando ustedes se den cuenta que estén llegando ya al límite, decir, bueno, yo tengo que hacer esto. Uno de los proyectos que tengo ahorita, y les quería contar eso también, y es parte de lo que le había contado a Raúl también, es un proyecto para hacer un programa de televisión para emprendedores. Entonces, y va a ser un proyecto, va a ser un emprendimiento para emprendedores, porque la idea es comprar el tiempo de aire en el canal, en donde podamos desarrollar emprendedores y dar a conocer ideas y dar a conocer trabajos que se están haciendo en Guatemala, dar a conocer noticias y tener un foro así de diferentes opiniones en temas de emprendimiento. Y la idea es que esto sea un negocio, digamos, que el programa sea un negocio para apoyar a emprendedores. Y los invito, porque esto de verdad es una maquinita que si ustedes se deciden montar, no van a parar mucha. Muchas gracias. Gracias, Herbert. Muy bien. Ana María, ¿qué estás haciendo tú? Muchas gracias. Pues yo tengo un juego educativo para niños para explorar el mundo desde casa que se llama Nico y Mía.
Nico y Mía son dos personajes, son dos caricaturas que viajan por el mundo y cada mes le envían a niños un kit de un nuevo país. Es una forma nueva, divertida, innovadora, diferente de poder conocer el mundo, de poder estudiar un poco más de geografía, historia, cultura, etcétera, pero de una forma muy divertida y emocionante. Es para niños de 5 a 10 años. Y cómo funciona es que empieza con una maleta de viajero, es una maletita física, no es digital, es físico, que la maleta le llega al niño a su casa a nombre del niño, todo va personalizado, todos los kits. La maleta trae adentro un mapamundi para colgar, trae un pasaporte que los niños llenan con todos sus datos, juegos y actividades del mundo, postales, calcomanías, tarjetas coleccionables de los continentes, en fin, todo el kit para que los niños vayan aprendiendo las cosas generales del mundo. Luego, cada mes, Nico y Mía visitan un país diferente. Empieza con Japón, luego Egipto, Francia, Perú, y así cada mes vamos sacando un país nuevo. Y la idea es de que los países son unas cajitas que vienen igual personalizadas a nombre del niño. La carta de Nico y Mía también va personalizada a nombre del niño, y ahí les cuenta a los niños a dónde fueron en Japón, o en Egipto, o en Francia, etcétera, y les cuentan a dónde fueron, a quién conocieron, qué visitaron, un poco de la cultura del país. Puede hablar de comida, de los animales, de historia, de cultura. La idea es de que sea una mezcla completa para que el niño pueda imaginarse como que estuviera ahí con los personajes. También les trae postales, calcomanías para pegar en el pasaporte, en el mapa, en la maleta, tarjetas coleccionables con monumentos y cosas particulares del lugar. En fin, cada mes trae cosas diferentes, ¿sí? Siempre trae algún tipo de souvenir del lugar para que los niños vayan haciendo su colección de los países que van visitando junto con Nico y Mía. Y entonces la intención es poder inspirar a niños y a sus papás también, porque una de las partes más emocionantes del juego es que invita a los papás a querer jugar con sus hijos, que cuando estábamos haciendo mucha la investigación, lo que me di cuenta es que los niños lo que más quieren es que los papás jueguen con ellos. Y los papás, pues quieren jugar con sus hijos, sí, pero no es tan divertido, ¿verdad? O sea, cuando las mamás ya empiezan a confesar, y obviamente casi que no lo quieren decir porque uno no quiere ser una mala mamá, pero realmente jugar Barbies con mi hija, pues no es muy divertido, ¿verdad? O después de pasar 2 horas jugando carritos, pues ya me aburrí. Entonces la intención también es poder hacer un juego que sea interesante para que los papás y los hijos puedan jugar juntos y que todos estén aprendiendo de una forma muy divertida y diferente. El juego también trae un link para meterse a la página web y ahí ver videos del país, ver fotos, más juegos y actividades. Entonces mezcla la parte digital con la parte física. Entonces yo hace un año, en enero del año pasado, me fui de Kellogg's para poder empezar esto. ¿Cómo empieza? Yo vengo de una familia de viajeros. Mis abuelos en el año 65 dieron la vuelta al mundo. Tienen unos certificados de Pan American, que era la aerolínea en ese momento, de haber dado la vuelta al mundo en un viaje que hicieron en 6 meses. Y en el cual se prepararon 2 meses antes, o sea, 2 meses estuvieron estudiando historia del arte intensivamente para poder hacer el viaje. Y creo que eso marcó en la vida de mis papás, de mis hermanos y pues todos, una cultura de viajar, de querer conocer el mundo, de explorarlo, pero no solo de ir a un lugar y ver qué hay y qué me encuentro, sino que más bien prepararse para los viajes. Entonces yo o estoy de viaje, o estoy planificando el siguiente viaje, o acabo de regresar y estoy haciendo un álbum de fotos del viaje que acabo de hacer. Y para ponerles un ejemplo, mi hijo de 2 años ya ha viajado 7 veces. Y nosotros con mi esposo hemos viajado un montón de veces, sin él también en estos últimos 2 años, ¿verdad? Solo para darles una idea, yo he viajado a 43 países, conozco actualmente 43 países, y todo el tiempo estamos buscando a ver cuál va a ser el próximo destino. ¿Has viajado en tu juego o de verdad? No, de verdad, 43 países. Bueno, seguro. Y ahora con el juego también. No, de verdad. Y entonces el juego empieza con esa inquietud de querer inspirar a otras personas, y empecé realmente con un blog de viajes, que en el blog de viajes empecé a dar, se llama chapinaporelmundo.com, por si alguien se quiere meter, y en el blog empiezo a dar tips de viajes y tips para viajar con bebés, porque mucha la gente que viaja
cuando tiene hijos, automáticamente eso termina, ¿no? Y a la hora que vuelven a retomar los viajes es porque van a Disney consecutivamente todos los años, porque es el único lugar donde creen que pueden estar felices con sus hijos. Y no es cierto. Y después el blog se derivó a empezar a buscar otras formas de poder inspirar a la gente a abrir su mente y explorar el mundo, pero ya no viajando, sino que desde casa. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es trayendo el mundo a la casa a los niños directamente. Y me tomó más o menos un año el desarrollo del juego. El venir de Procter y de Kellogg's, lo que hice fue que tomé las metodologías que yo ya conocía bastante de las dos empresas, las junté, hice una mezcla de metodologías. Entonces empecé con una investigación de mercado bien extensa y como buena marketera tenía que enfocarme bastante en eso, ¿verdad? Entonces yo ya tenía una idea de lo que yo quería comercializar, pero necesitaba entender si era algo que realmente tenía un mercado. Y entonces ahí el único consejo que les doy es que no hay que sesgar a la gente, no hay que decirle, ¿verdad que a usted le gustaría un juego para que conozcan el mundo? Pues la realidad es que la gente, si ustedes se lo preguntan sin sesgar y les preguntan la forma abierta, más de qué es lo que más les interesa a las mamás en términos de la educación de sus hijos y qué es lo que más les interesa a la hora de comprar un juego, la parte de geografía, de historia, además nunca va a salir. Es más, nunca me salió. La respuesta correcta realmente era lo que más me interesa para mis hijos en términos de educación es matemática y lectura, punto. Y después, ¿qué busco en un juego? Que les deje algo, o sea, que aprendan más de algo y por lo menos no sea una pérdida de tiempo que estén matando gente en un videojuego. Y entonces unir esas dos cosas de cómo le meto o matemática o lectura o las dos o algo de eso y que deje algo el juego era una de las partes básicas y funcionales de lo que tenía que tener a la hora de empezar a diseñarlo. El tema igual podía ser del mundo y demás y eso tenía otras cualidades bien interesantes para las mamás y para los niños, pero la parte inicial no empieza de ahí, sino que empieza de cómo desarrollar esa inquietud porque los niños quieran aprender más, porque quieran desarrollar ese hábito de lectura. Y entonces por eso es que la carta va personalizada, porque como es para mí, la tengo que leer, quiero saber qué le pasó a Nico y Mía en su aventura que tuvieron en el mundo. Entonces así es como empieza un poco la idea y todo el diseño del producto. Y luego pues se iba corriendo la fecha de lanzamiento porque no es fácil empezar. Hay una presión social muy fuerte, sobre todo cuando uno viene de trabajar muchos años en empresas grandes y que saben que uno está haciendo un proyecto de cuándo vas a lanzar, ¿verdad? Entonces la gente piensa que en un mes ya está todo listo y que ya va para afuera. Y después yo pensaba, pues si en Procter a mí me tomaba al menos un año hacer un lanzamiento para Latinoamérica de una marca como Pantene, algo y que es una marca ya grande, ya desarrollada, con saber cuántos cientos de personas trabajando detrás de eso, pues yo solita, ¿por qué no me voy a tardar al menos eso, verdad? Entonces, eliminé un poco de esa presión social y de esas barreras que habían alrededor mío para dedicarle el tiempo que se necesitaba para hacerlo. Y saqué una prueba piloto en diciembre. En diciembre, yo por querer aprovechar la época navideña, porque dije, esto suena como el mejor regalo que uno le podría dar a un niño, fui un fin de semana a Miraflores. Y en diciembre, la época más concurrida de todo, yo decía, ¿cómo hago para producir la mayor parte de maletas que pueda? Porque esto se va a vender como pan caliente, buenísimo y todo. Ya había hecho toda mi investigación, ya sabía que iba a funcionar. Va. Llego a Miraflores y así como decía Irene, pues yo con mi t-shirt de Nico y Mía, en un stand que monté en 2 días, así medio improvisado, pero quedó bien bonito, con los personajes en gigante. Y empezaba a ver que los niños jaloneaban a la mamá al ver los personajes y le decían, mamá, ¿qué es eso? Cuando se acercaban los niños y les empezaba a explicar a la mamá inicialmente era, ¡hala, qué lindo, me encanta! Y ya cuando empezábamos a ver la forma de comercialización y los precios y demás, va, muchas gracias, lo vamos a pensar, y se iban. Y había una desconexión total
Y al final de cuentas, los 3 días que estuve en Miraflores, pues no vendí ni uno. Mentira, vendí uno de una de mis mejores amigas, que ahí está, que casi que por lástima me lo compró. Pero ¿qué había pasado? ¿Y por qué fue que en esa primera experiencia me fue tan mal, digámoslo así? Y la razón es porque yo estaba copiando un modelo gringo de comercialización que es de subscription boxes. No sé si los han visto, son en Estados Unidos en el 2011. Birchbox es una marca de cosméticos, lanzó un modelo de suscripción mensual en la que se le manda a las personas a su casa una cajita y en ese caso vienen cosméticos sorpresa. Luego lanzaron y a otras empresas, ahora hay a saber cuántas miles de empresas de ese tipo, en el que les mandan a la gente cajas con cosas personalizadas y cosas diferentes cada mes. Y entonces yo dije, pues si ese modelo funciona también en Estados Unidos, voy a traer exactamente lo mismo. Y las sutiles palabras de suscríbase, débito de tarjeta automático, o suscríbase por un año o algo así, asustaban a la gente. La gente todavía no estaba lista aquí en Guate para una marca nueva que no conoce, aunque le gustara el concepto, ya meter mi tarjeta de crédito y comprometerme por un montón de tiempo. Pensaban que iba a ser algo como Claro, como Tigo, o un plan de celular que ya no me puedo salir nunca y tengo que quedarme 18 meses y pagar a saber cuánto, aunque era totalmente flexible. Y entonces la gente se asustaba inmediatamente y se resistía a comprar. El entender eso y el estar ese fin de semana ahí con ojos de halcón y tratando de entender muy minuciosamente qué funcionaba y qué no funcionaba, fue lo que me ayudó a cambiar muy rápidamente el modelo. Cambié la palabra de suscríbete a compra, cambié lo de débito automático a paga, ¿verdad? Entonces es los mismos precios, el mismo todo, el mismo producto, el mismo exactamente todo igual, solo que hay más opciones. Pagas efectivo contra entrega, depósito en banco o tarjeta de crédito igual, pero ya no automático y etcétera. Y saqué el primer país que fue Japón, y entonces en enero dije, no, esto tiene que volver, me tomé enero y febrero para cambiar todo el modelo y arreglar las cosas que estaban bien y que estaban mal, darle mucho más énfasis a los personajes que sabía que funcionaba muy bien. Y en marzo hice un anuncio en Facebook, le metí un poquito de plata que en comparación a lo que invertí en Miraflores era una nada, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Esa semana vendí 40 de un solo. Y entonces ahí dije, bueno, ya esto ya no se ve tan mal. Eso fue ahorita, fue en marzo. Hoy llevo 90 clientes, ¿verdad? Que compran ya todos los meses. Ya saqué la maleta de viajero y 2 países, Japón y Egipto, perdón. Y el próximo mes estamos sacando Francia. Y ya se ve como un producto del que la gente ya está hablando, que ya tiene un potencial de crecimiento fuerte. Tengo un par de amigos en El Salvador, en Panamá, y una amiga en Londres que ya me llamaron a preguntarme que cuándo lo podemos lanzar allá. Entonces ya ahorita más bien el reto es cómo hacer los sistemas correctos, porque ya no puedo seguir usando mi Excelito que ya no da, sino que ya buscar sistemas de software mucho más organizados, fuertes, para poder pensar en una empresa grande, ¿no? Pensar en cómo esto muy rápidamente se tiene que expandir a 1,000 clientes, 5,000 clientes, 10,000 clientes, ya no solo Guatemala, sino que cómo lanzar en Centroamérica, lanzar en México, traducirlo a inglés, lanzar en otros países del mundo, y que se vaya desarrollando muy rápidamente. Entonces ahorita es más setear todos esos principios de software, de modelos, e ir documentando todo eso para que la empresa pueda crecer muy rápidamente y a otros niveles, digamos. Si uno piensa en grande, las cosas se vuelven grandes. Estaba leyendo en un libro de Starbucks, el CEO de Starbucks lo que dice es, la suerte le viene a la gente que la planea. Y yo estoy planeando ahorita tener buena suerte. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Bueno, ya vamos a ir terminando, o sea que, Harold, por favor, cuéntanos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué se trata? Bueno, yo en
en Coramsa trabajé 8 años y me topo en el 2007 que deciden cambiar de junta directiva y pues simplemente yo no comparto la decisión. Entonces me miro en la necesidad de buscar trabajo, entro a Semaco, trabajo durante 4 años en Semaco, tuve la oportunidad de crecer en muchas formas el negocio y llegué al comité ejecutivo de la empresa. Hoy por hoy son 17 empresas. Y cuando buscaba mi promoción, cuando venía mi año, que a uno anualmente le dan su retroalimentación, me topaba que yo seguía en el mismo puesto y que no me querían promover porque no había sucesor mío. Entonces formemos un segundo. No estaban tampoco dispuestos a hacerlo. Entonces me topo con el tema de que por ser bueno no podía crecer más en la empresa y al final terminaba siendo una empresa de alguien más y yo quería hacer algo mío. Entonces me decido tirar como asesor y me toco con la oportunidad de trabajar en Energuate. Energuate hace 3 años se llamaba Dioxa Diorza y querían salir de todo el modelo español donde pues hábilmente y consistentemente buscaron la forma de no darle mantenimiento a la red de Guatemala y hacer dinero solo para los bolsillos de los inversionistas. Entonces me parece un reto muy bueno levantar y entro como director de cadena de suministro y llego a tener la oportunidad de llegar a la vicepresidencia y me topo que tengo 33 años, entonces no podía aplicar porque se necesitaba alguien de 35 años. Entonces le digo, ustedes me pidieron que hiciera el perfil, ustedes mismos me están boicoteando. Entonces yo dije, no, yo estoy cansado de hacerle dinero a más personas y es hora que yo haga dinero para mí. Entonces me gustó, empecé a meter mucho de entrepreneurship y todo eso, y hasta me compré Entrepreneurship for Dummies. Y el resumen del libro está en una oración. Lo que uno haga después de las 5 de la tarde es lo que verdaderamente va a determinar si usted es emprendedor o no. Uno obviamente no puede dejar su trabajo para emprender. Hay gente que sí lo hace. En mi caso no lo hice así. Y cuando cuando mi esposa me cuenta que está embarazada de mi primer hijo, ahí me asusté. Porque no iba a dejarle ningún patrimonio a mi hijo. Simplemente iba a dejarle mis ahorros, un seguro de vida y ¿qué? Entonces decido extraerme completamente. El primer business plan que hice fue un business plan para mí. ¿Qué pasa si no sale plan A, plan B, plan C, plan D? Ahorita voy por plan M. Y entonces empiezo la empresa, y la empresa que inicio se llama Solucorp y es un purchasing broker. Básicamente soy un administrador de compras que consigue cualquier cosa que no logra conseguir el negocio por complejo que es. Lo más extraño que he logrado conseguir es una broca de tuxteno de 600 libras para Precon. Y he desarrollado negocios en varios temas. Como esta es mi historia, voy a agradecer que respeten mis creencias. El 13 de mayo soñé con la Virgen de Fátima y se me metió la terquedad de llamar a mi amigo de la infancia. Y yo no pues acostumbro a soñar con la Virgen. Entonces me da pena y lo llamo y diciéndole, mira, te quiero saludar, ¿cómo estás? Y todavía estás en el negocio de aire acondicionado. Sí, juntémonos a almorzar. Me cuenta que tuvo un fraude interno fuertísimo, me invita a que sea socio de su negocio, que forme parte de la junta directiva. Corta la historia, logramos hacer sociedad y a la semana se me viene otro amigo de la infancia que me dice, Harold, llevo 8 años de no poder crecer mi negocio, ¿me puedes ayudar? Una de las empresas se llama Seguros Montana, es corredor de seguros. Durante 8 años hemos sido los primeros lugares con seguros universales como el corretaje más eficiente de Guatemala. Mi socio es Charlie Mateo y hoy por hoy hemos crecido el negocio
4 veces de lo que cuando emprendimos la primera vez. Refrigeración total. Mi socio es Andrés Buscairol y Mario Asturias. Y no solo el negocio lo rescatamos de donde estaba, sino que rescatamos la credibilidad con nuestros clientes. Y hoy por hoy tenemos clientes que van desde McDonald's, Pepsi, Coca-Cola. No les gusta la idea, pero ya aprendieron a vivir con esa idea. Unisuper, cada Unisuper que se abre a través del apoyo nuestro en refrigeración. Y hoy por hoy tenemos una gran oportunidad en las 3 empresas, y mi historia ha sido un tema de mucha fe, un tema que uno tiene que creer en uno mismo. La automotivación es como bañarse, es todos los días. A mí me pasó algo diferente en el sentido de que cuando yo dije, bueno, seguros, yo le voy a vender seguros a mi papá, a mi mamá, a mi tío, empiezo a sumar los carros, empiezo a sumar los seguros de vida, yo estaba hecho. No, mijo, yo con mi corredor desde todos los años, muchas gracias, y buena onda. Agarraba los almuerzos los días domingo, aprovechaba que había familión, entonces no me echaba las cervezas, ponía a todos medio happy, y ahí empezaba a repartir tarjetas. Cuando yo sentí todos en la sala y yo en el jardín solo, entonces los había espantado a todos, ¿verdad? Y eso me ayudó, me dio energías, o sea, al final, people don't care who you are, y no les importa. Y mire, es que yo hice, y yo cambié la llanta bajo la lluvia, y sembré un árbol de chiquito, enhorabuena, o sea, no les importa. Y la vida les va a pegar durísimo, pero ¿de qué están hechos? ¿Y qué se dicen en la noche? ¿Qué se dicen en la mañana cuando se levantan? Y para mí ese es el verdadero secreto de ser emprendedor. A mí me gustaría, digamos, compartir el concepto, porque no es una receta. Si hubiera una receta, les garantizo que ahorita todos les pudiéramos recitar el libro, el autor y dónde lo venden. Pero no hay un solo libro. Miren Stephen Covey. Los 7 hábitos de personas eficientes, los 7 hábitos para adolescentes, los 7 hábitos para niños. Hay como 60 derivaciones de un solo libro, entonces lo que da a entender es que no es una receta, es un concepto. Primer concepto, crean en ustedes mismos. Si no creen en ustedes mismos, por más porras que les hagan, nadie va a creer en ustedes. Segundo, aprendan a romper las reglas, no las leyes, las reglas. Pensar afuera de la caja, pensar en la innovación. Todo el mundo hoy habla de innovación. El chiclero le habla de servicio al cliente, y el chiclero ahora a uno le habla de la solución. Uno tiene que estar convencido y enamorado en lo que vende, porque si no está con esa convicción, no se lo van a creer. Hay un libro buenísimo que se llama From Mass Production to Mass Customization. Les pongo el ejemplo de la Clio Renault, el nuevo carro. Este Clio, usted puede entrar a internet, escoge el color, calcomanía, radio, todo lo personaliza. Yo les garantizo que aquí la mitad tiene Samsung y tendremos algún modelo en particular, pero las pantallas están personalizadas, la gente quiere sobresalir. Y para el 7% restante que se llaman Mac, el 100% se pone en la cruz para defender a Mac. Entonces son clientes que están fidelizados con la marca. Entonces, la innovación en romper reglas es que en vez de crear clientes, uno tiene que hacer fans del negocio. La tercera es no escuchen a los pesimistas. Mucha gente les va a decir, ¿qué estás haciendo? Estás loco. Todavía sos joven, no tenés ni 40, acabas de tener familia, ¿qué estás haciendo? Tu esposa te va a dejar. Y uno puede escuchar, si escucha y se le empieza a creer, va a empezar a dudar, porque todos el 15 y el 30 reciben un sueldo. Nosotros los emprendedores el 13 y el 28 estamos tronándonos los dedos para ver cómo pagamos los sueldos. Entonces es un tema de enfoque y es un tema de concepto y es un tema de mucha fe. El cuarto concepto, quinto, trabajar duro.
Me gustó mucho una frase que a Muhammad Ali, en una biografía de él, decía, mire, ¿usted cuántas sentadillas hace? No las sé porque no las cuento. Entonces, ¿cuánto sabe hacer sentadillas? Yo empiezo a contar cuando duele. A Arnold Schwarzenegger le decían, Arnold, ¿usted cómo me mejora? Mire, yo hacía bench 400 libras y ahora hago 490 y me puse una meta de 500 libras. O sea que usted tampoco puede cumplir sus propias metas, le dijo un periodista cuando era gobernador, y él contestó, si lo miraría así, tal vez fuera periodista. Yo como lo miro es que ahora estoy a 10 libras de la meta que me puse y lo visualicé. Si yo nunca hubiera visualizado y nunca hubiera sentido esas 500 libras cargarlas en bench, probablemente yo nunca me hubiera puesto a la tarea de cargar. Y así es como él se ha superado. Es que nadie lo ha hecho, excelente, entonces si soy innovador y soy el primero, voy a ser el primero en hacerlo, y cuando lo mire autorrealizado voy a ser el primero en felicitarme. A mí me pasó algo muy extraordinario aquí en la universidad, se los cuento, el día de mi tesis. Yo no sé, como patojo, uno asume o se hace juegos mentales. Yo salí de mi tesis y yo no sé si esperaba un desfile o aviones o gente felicitándome. Era el parqueo a las 9:30 de la noche y para los que lo han experimentado no había nada. Pero yo ya era un ingeniero. Entonces, es algo para uno. Tú decías que era alimento, yo le llamo combustible, pero al final es ese combustible que uno tiene que tener. Trabajar durísimo. 24 horas en el día, 8 duermo, 8 trabajo, las otras 8 ¿qué hago? Entonces, a mí me fue muy bien como empresario cuando dejé de contar las horas que yo trabajaba. Soy una persona muy organizada y ese es un consejo que les doy a ustedes, organícense desde un plan de flujo efectivo, de cómo voy a vivir mientras empieza a generar. Yo pasé 6 meses sin sueldo porque no me di sueldo y los otros 6 meses me asigné un sueldo que yo le llamaba sueldo pipiripau. Era un sueldo simbólico. Pero así es como se crecen los negocios. La idea o el concepto de creer que uno pone un negocio y el año siguiente ya está comprando su Prado o ya está cambiando de casa o terminando de salir de la U para casarse con la novia de la U, son los peores errores que uno puede creer. Por eso es que los japoneses son tan exitosos, porque los negocios no le sacan la plata y por eso los latinos tenemos el error de quebrar muchos negocios, porque todo el mundo pretende capitalizarse de la plata que genera el negocio. Un negocio se le tiene que dejar la plata. Hay un dicho muy bueno que me gustó que decía, gasta en tus activos y deja que tus activos paguen tus gustos. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y es el consejo que les doy a ustedes. Creer magnates de aquellos que tiran la tarjeta de crédito y aquellos que vienen en carros y que se viajan y todo el rollo diciendo, perdón, díganme quién verdaderamente quieren ser y no me digan qué quieren tener. Porque querer tener no hace a nadie diferente uno del otro. Todo el mundo quiere tener dinero y eso es lo que siempre le digo a todos. Y algo que me impresiona mucho escuchándolos también es que yo tengo 62 empleados o 62 familias donde soy responsable de un error, de un ups, pero hay muchos empleados que solo quieren ser empleados. Yo al inicio le decía, mire, y usted aquí va a ser socio y le voy a dar utilidades y yo le voy a compartir mis ganancias y vamos a prosperidad de la empresa y prosperidad para todos. Muchas, el que nació para maceta del pasillo no pasa. Y esa es una de las verdaderas cosas que uno se tiene que cuestionar. La escalera del éxito nadie la puede subir con las manos en el bolsillo. Y la última que a mí me gusta es dar de regreso. El éxito nuevamente es un concepto, no es una receta. El éxito es una actitud y es un enfoque. Si ustedes lo visualizan, lo pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, Harold. Bueno, vamos a ir terminando y vamos a dar la oportunidad para preguntas y respuestas.
Yo solo quisiera